Vamos a leer Juan capítulo 4, leemos del 43 al 54, después oramos y nos metemos directamente a la palabra. Dice así la palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Nomás como paréntesis, ¿se acuerdan dónde estaba Jesús antes? ¿Dónde estaba? En Samaria. ¿Sí? La semana pasada vimos de Samaria, ¿no? Jesús fue con la mujer samaritana, se quedó con ellos y entonces me dice, 2 días después salió de allí, de Samaria, y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez de Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oramos. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Gracias porque es viva, es eficaz y a través de ella podemos aprender todo lo que tienes para con nosotros. Papá, venimos en esta hora para estudiarla, para aprender, y queremos que tú nos hables a través de ella. Queremos aprender a creer en tu palabra, que cuando leemos tu palabra la podamos creer, que no quede duda en nosotros, pero no solamente creerla, sino que la podamos vivir, Dios, y que a través de ella podamos recibir todos los beneficios que tienes preparado para con nosotros. Gracias, Dios. Toma este tiempo, háblanos, ministranos y permite que la palabra pueda llegar a nuestros corazones. Quita toda distracción, quita todo cansancio, sueño, quita toda perturbación y permite que la palabra pueda llegar limpia y perfecta en nuestro corazón. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. ¿Crees en su palabra? Esto es importante que podamos meditar. Antes de llegar también al versículo 43, quisiera nada más mencionar y ver que hay gente que cree en Jesús por vista, por lo que ven, otros por testimonio y otros por su palabra. Rápidamente, Juan capítulo 2, verso 23. Juan capítulo 2, verso 23. Vamos a ver a alguien, a ver un grupo de personas que creyeron por lo que ven. Y esto es interesante porque si buscamos gente o si somos gente que estamos queriendo ver milagros y señales para poder creer en Dios, mira lo que dice la palabra. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Está Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua y me dice que muchos estaban creyendo por las señales que Jesús hacía, estaban viendo las señales. Verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Fiar es confiar, comprometerse. Jesús no se fiaba, no se comprometía de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces vemos un grupo de personas
que están viendo las señales. Jesús ve que ellos creen por las señales, pero eso muestra quizás que no hay una profunda fe, y dice que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Sí? Quizás todo esto al final va a tener un poquito más de clic. ¿Sí? En Juan capítulo 4, verso 39, vemos a personas que creen por testimonio de otra persona. Juan 4, 39, en la historia de la mujer samaritana que vimos la semana pasada, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Sí? Entonces, la gente de ahí creyó por el testimonio de la mujer. Verso 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Pero esta gente creyó en Jesús, ¿por qué? Por el testimonio. Igual, hay gente que cree viendo, hay gente que cree por el testimonio, pero miren lo que dice el verso 41, ahí mismo. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos o por tu testimonio, porque nosotros mismos hemos oído, ¿escucharon? Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gente que cree viendo, gente que cree a través de un testimonio, y gente que cree a través de escuchar la palabra de Dios. Y creo que es el punto en el que tenemos que aprender a llegar a que podamos creer a través de lo que Dios nos habla, a través de oír sus palabras, y a través de su palabra que podamos creer. El día martes enseñamos acerca de cuando Dios habla, y yo les decía, antes Dios hablaba de muchas maneras, a través de su voz audible, a través de sueños, a través de visiones. Y aunque Dios lo puede hacer el día de hoy, la manera más fácil en que Dios habla es a través de su palabra. ¿Quieres creer en Jesús? ¿Quieres creer en Dios? ¿Quieres creer en su obra? La manera de poder hacerlo es a través de su palabra. Entonces, hoy veremos a un hombre que cree en Dios, pero que Dios lo va a invitar a que crea en su palabra. ¿Sí? Es fácil creer en Dios. Tú le preguntas a una persona, incluso que no es ni cristiana: ¿tú crees en Dios? Te van a decir: claro, yo sé que existe. Yo creo en un Dios, claro. Es más, yo quiero ir al cielo, estar con Él. Pero hay una gran diferencia en creer en Dios a creerle a Dios. El creerle a Dios es creerle a lo que Él te dice. El creerle a Dios es quizás caminar por las aguas, como lo hizo Pedro. Creerle a Dios es estar sabiendo que vamos a actuar en fe y que Dios va a hacer su obra como lo ha dicho. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro Dios no hay mentira. Y lo que Él dice, lo hará. Tengo que aprender a creerle a lo que Él dice, a lo que me habla. Y eso es a través de su palabra. Vamos ahora sí al texto del día de hoy. Verso 43. Dice ahí: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Verdad? ¿De dónde salió? Lo dijimos, de Samaria. ¿Se acuerdan que acabamos de leer? Les pidieron que se quedaran. Jesús, cuando le dijeron a la mujer: ya no creemos por tu testimonio, ahora creemos porque hemos oído su palabra. Le pidieron que se quedara y se quedó allí 2 días. Y quiero que podamos aprender algo en este primer versículo. Cuando alguien tiene un verdadero encuentro con Dios, anhela pasar tiempo con Dios. De veras. Aquel que tiene un encuentro, conoce a Dios, quiere conocer más. No sé cuántos de ustedes les pasó. Vinieron a Cristo, empezaron a leer su palabra y dijeron: yo quiero saber más. Y empezaron a estudiar la palabra, a aprender la palabra, a meterse completamente en la palabra. ¿Por qué? Porque tienen un encuentro personal con Dios. Y yo veo a un grupo de una ciudad de samaritanos teniendo un encuentro real con Dios, porque les piden, les ruegan: quédate con nosotros, enséñanos, háblanos, revélanos, muéstranos lo que nos tienes que decir. Y aunque la Biblia no me dice, sí me dice que se quedó Jesús,
con ellos. Y esto me habla de esa relación que tuvieron con Jesús. Hoy nosotros tenemos su palabra. Y qué importante es que la podamos leer todos los días para poder tener una relación personal con Jesús. Entonces, Jesús se fue a Galilea y incluso lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que en el versículo 1, el versículo 3 de Juan dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Entonces Samaria nada más fue un proceso que le fue necesario, pero él iba a Galilea. Versículo 44. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. La región de Galilea es una región conformada por diferentes ciudades. Ciudades como Corazín, como Capernaum, como Genesaret, como Canaán, como Nazaret. Entonces, Jesús es de Nazaret, Jesús es de Galilea. Entonces, es una ciudad donde Jesús iba, pero es donde él vivía. Entonces, es su región. Jesús está volviendo a su tierra y Galilea es el lugar donde Jesús más desarrolló su ministerio. Hace unas semanas vimos que convirtió el agua en vino en Caná de Galilea. En Caná de Galilea hizo grandes señales, grandes milagros también. Pero Jesús dice algo interesante, que no hay profeta con honra en su propia tierra. En otras palabras, no le creen, no le pueden creer que Él es el que hace las cosas y lo conocen. Y Jesús como quiera va y va a cumplir su propósito. Y quisiera nada más leer dos pasajes para reforzar esta idea. Mateo capítulo 13, verso 54. Veamos cómo era este tipo de personas. Y a veces así somos nosotros. Mateo 13, 54 dice, y viniendo a su tierra, está hablando de Jesús, viniendo a su tierra, pues es Galilea, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. O sea, ellos decían, wow, ¿cómo enseñan? Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Entonces reconocen quién es Jesús, saben su sabiduría, saben sus milagros. Verso 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, la gente estaba ahí, conocía a la familia, sabía que vienen del carpintero. Ahora, aquí me dice claramente que Jesús tuvo hermanos y hermanas, ¿verdad? Aunque mucha gente no lo quiere entender o lo quiere aceptar. Aquí dice que tiene hermanos, tiene hermanas. Lo conocen. Y entonces dice el verso 57, y se escandalizaban de él, porque Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. O sea, Jesús está yendo a su región, Jesús como quiera hacía milagros y todo, pero me dice que no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad. La gente no creía en Jesús. Y a veces es triste, pero nosotros a veces tampoco creemos en Jesús. A veces ni los hermanos de Jesús creían en Él. Y a veces nosotros como sus hermanos tampoco creemos en Él. Tenemos que aprender a creer, a poner nuestra confianza. Marcos 6:4, pasaje muy parecido. Marcos 6:4. Mas Jesús les decía, otra vez la misma frase, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, una vez más, veo dos cosas.
Veo la incredulidad de ellos, para que Dios mismo se asombrara la incredulidad y que decían, no, Él no nos puede ayudar, Él no puede hacer un milagro. No, pues es el hijo del carpintero. Algunos tachaban a María como que había fornicado, y Jesús era conocido como el hijo de la fornicación y todo, y no creían lo que Jesús podía hacer. Aunque bueno, gracias a Dios, dice ahí que aunque no hizo ningún milagro, me dicen Marcos, sanó a pocos enfermos. Y eso me ayuda a entender algo. La incredulidad detiene el mover de Dios, pero no lo limita a Él. ¿Cierto? Porque pudiéramos ser una iglesia incrédula, pero Dios sigue mostrando su poder porque es su naturaleza y su poder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a saber quién es Dios, a saber quién es Jesús, a poner mi confianza en Él, que es un Dios bueno, grande, poderoso. Lo cantamos. Y que no hay nada imposible para Dios. ¿O sí? Díganme qué es imposible para Dios. Nada. Él es todopoderoso. Te pregunto algo. ¿Tu necesidad, tu problema, será imposible para Dios? No. ¿Y por qué no confías en Él entonces? Hermano, es que sí confío. Y puede ser que tú le puedas decir algo a Dios y que Dios te diga, no, no te voy a ayudar, o no te voy a cambiar, o no te voy a hacer nada ahorita, porque tengo un propósito para tu vida. Bueno, si ya sé que Dios no me va, su respuesta es no, tengo que aprender incluso a estar en tranquilidad y en paz por lo que Dios quiere hacer. De veras. Porque a veces pensamos que Dios tiene que hacer todo lo que yo creo o lo que yo quiero. ¿Sí? Escuché un canto que en su momento me gustó y decían, mi fe compromete el poder de Dios. Y se oye bien, pero dijo que no. Yo puedo tener mucha fe, pero si la voluntad de Dios es no, es no. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere. Y tengo que aprender a entender que Dios hace milagros, que Dios es el que hace toda su obra. Y hay personas que quizás necesitan un puchón en cuanto a la fe, pero Dios va a hacer su obra, su milagro en cada uno de nosotros. Cree, para Dios no hay nada imposible. Dios puede aún de los muertos levantar. Dios puede de lo que no está hecho hacer algo. Él es nuestro creador, es nuestro Dios. Tenemos que entender y tratar de comprender la grandeza de nuestro Dios. Regresemos otra vez a Juan verso 45, capítulo 4. Y sigamos leyendo. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial rey cuyo hijo estaba enfermo. Llega Jesús, la gente lo recibe bien, pero hay algo que va a pasar ahorita. Llega un hombre con una necesidad, y la necesidad de este hombre es que su hijo está enfermo. Este hombre pertenecía a la corte del rey. Era alguien que pertenecía a la realeza, y su necesidad lo hace ir con Jesús, lo lleva a Jesús para que Él le pueda ayudar. Mira, dice el verso 47. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judá a Galilea, vino a Él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces, la necesidad llevó a este hombre a buscar a Jesús. Qué importante es que cuando tú tengas una necesidad, vengas a buscar a Dios, vengas a buscar a Jesús. Te hago una pregunta el día de hoy, sea honesto. ¿Cuántos el día de hoy vienen aquí a la iglesia con una necesidad en su vida? Levanten su mano. Te digo algo, el único que puede ayudar en tu necesidad se llama Jesús. De veras. Que tu necesidad te haga ir a Jesús.
Ahora, se oye tan normal y tan común, pero no. Muchas veces mi necesidad me hace ir al banco a pedir un préstamo. Quizás mi necesidad me hace ir a buscar una persona. Quizás mi necesidad a que me preste o que me ayude. Quizás mi necesidad me lleva a que vaya con un doctor. Y no digo que ir a un doctor está mal, claro que no. Pero lo que sí digo es que aprendamos que mi necesidad me tiene que mover ¿a dónde? A Dios, a Cristo. Si hay alguien que me puede ayudar, es Él. Si no puedo más, estoy cansado, estoy desahuciado, estoy perdido mi familia, estoy perdiendo todo. Yo tengo que poner mi mirada en Jesús, a Él tengo que ir. Él es el que me puede ayudar y este hombre lo hace. A este hombre la necesidad lo hace humillarse. ¿Por qué? Porque me dice que entonces cuando oyó que Jesús había llegado, vino a él y le rogó que descendiese. Interesante, porque él se humilla, es parte de la realeza y se acerca al hijo de un carpintero. Es un carpintero también. Se acerca a Jesús como un hacedor de milagros porque ha escuchado que hace milagros. La cuestión que este hombre, importante, cree en Jesús. Si no, no hubiera ido con él a ayudarla, pide ayuda. Pero este hombre tiene una fe limitada. ¿Por qué? Porque este hombre le dice a Jesús y le ruega que descienda y vaya y sane a su hijo. O sea, cree en Jesús, pero no cree que Jesús puede sanar incluso a distancia. O sea, dice, ¿sabes qué? Tienes que ir. Tienes que poner a tus manos sobre mi hijo. Tú tienes que ir a orar porque mi hijo está a punto de morir. Este hombre cree en Jesús, pero con un poder limitado. Y incluso le dice, ve a orar por mi hijo, a sanar a mi hijo, dice, porque está a punto de morir. Y pareciera que otra vez su poder está limitado, porque pareciera que le está diciendo a Jesús, ve antes de que muera. Porque si llega a morir, bueno, pues ya, no se puede hacer nada. Cree en Jesús, pero lo tiene limitado. Piensa que Jesús ya no puede hacer nada en caso de que llegue a morir su hijo. Ha escuchado de lo que hace, pero su fe otra vez está limitada. Y muchas veces somos así nosotros. Hemos escuchado que Dios hace milagros. Hemos escuchado que Dios ha sanado. Hemos escuchado que Dios provee. Hemos escuchado que Dios da terrenos para una iglesia. Hemos escuchado que Dios cambia vida de unas personas. Hemos escuchado muchas cosas. Pero a veces nuestra fe está limitada con Jesús. A veces no le creemos. A veces hemos sido hombres y mujeres, iglesia de poca fe, incrédulos. Y creo que, como decía, se asombraba a Jesús por la incredulidad de ellos, y por su incredulidad no pudo hacer muchos milagros. Quizás lo mismo sucede en nosotros. Dios no puede hacer muchos milagros por nuestra incredulidad. Y creo que tenemos que aprender a confiar, a depender. Mira lo que Jesús le responde a este hombre. Verso 48. Entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, ¿no creeréis? Lo que Jesús le está diciendo es, ¿tú vas a creer nada más porque ves? ¿O tú no vas a creer si no ves? Creo que de repente esta palabra de Jesús, respuesta de Jesús, es dura. Porque si hoy Dios te pregunta a ti, te dice, ¿por qué crees? ¿Crees nada más porque ves o puedes creer sin ver? Y está, dice ahí, si no viene señales. Y es que la gente, la humanidad, siempre quiere ver una señal para poder creer en Dios. O sea, no sé si a lo mejor alguna vez has compartido de Cristo, le has hablado y a lo mejor alguien te ha dicho, bueno, yo quiero ver un milagro. Si Dios me sana, entonces voy a creer. Si no, no creo. Yo no sé si Dios exista. Si hace esto voy a creer, si no, no. Y ese es un conflicto.
Jesús ha mostrado señales. La primera es convertir el agua en vino. Nadie lo había hecho, es más, nadie más lo ha hecho después. ¿Sí? Entonces, incluso estando en el templo, les dio una señal. Vamos a Juan 2:18, por favor. Juan 2:18 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Verso 19. Respondió Jesús y le dijo: destruir el templo en 3 días, y en 3 días lo levantaré. Dijo luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Sí? Entonces, Jesús les había dicho: voy a destruir el templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan nos lo explica, está hablando del templo de su cuerpo. Cuando resucita, los discípulos se acuerdan que había dicho, dice, y creyeron la escritura y la palabra, ¿verdad? Hasta cuando ya vieron estos. ¿Sí? Y Jesús dice que la única señal que va a haber es la resurrección. Mateo 16:1, vamos allá por favor. Si alguien busca una señal, ¿quién quiere pedir señal de Jesús? Dios nos dio una gran señal. Mateo 16:1 dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Otra vez lo estaban tentando. ¿Y qué querían? Pues una señal del cielo, a ver si eres el Hijo de Dios, a ver si eres Dios. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Se acuerdan cuál fue la señal del profeta Jonás? La señal es clara. Dios le habla a Jonás, lo manda a predicar a una tierra que se llama Nínive, que le llamara a predicar al arrepentimiento, y Jonás no quiere escuchar la voz de Dios. Le dice: no, se van a arrepentir, yo no quiero ir. Y lo que hace Jonás es que se sube a un barco, una nave, y se va a Tarsis, va para allá. ¿Y qué hace Jonás? Desobedece. Dios empieza a tratar con Jonás, se acuesta en el barco, se queda dormido, y viene una gran tempestad. Y empiezan ahí a tirar todo, y se dan cuenta que algo está pasando. Echan suertes, y la suerte cae sobre Jonás. Y incluso Jonás llega a decir, dice: es mi culpa, aviéntenme a mí. Y lo que hacen ellos es que avientan a Jonás, cae al agua, y me dice que un gran pez, no una ballena, un gran pez se lo tragó. Y estuvo ahí, ¿cuántos días? 3 días, ¿sí? Y al tercer día dice que lo escupió. Bueno, hace tiempo vimos esta historia, y pues lo vomitó, ¿no? ¿Te puedes imaginar que el pez, estar 3 días en un pez? Algunos dicen que literalmente murió, y después volvió otra vez a la vida. Y entonces eso representa a Jesús, la muerte en la cruz. Cuando Él murió en la cruz y al tercer día resucitó. Lo que está diciéndole Jesús a estos pueblos es:
La única señal que les puedo dar es que voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Esa señal Dios nos la ha dado. ¿Por qué? Porque entre toda la humanidad no hay nadie que quiera salvar o se crea Dios o se diga Dios que pueda hacer lo que Jesús hizo, morir y resucitar al tercer día. Ninguno. Bueno, ni al cuarto, ni al quinto, ni al mes, ni al año, nunca. Entonces la resurrección en el cristianismo es un fundamento. Por eso hace unas semanas celebramos la resurrección de Cristo. Porque para nosotros tiene mucho sentido. Lo dijimos. Si Cristo no hubiera resucitado, pues ¿qué esperamos? Que Dios nos resucite a nosotros. Pero por cuanto resucitó y nuestro Dios vive, tenemos esperanza que un día nosotros viviremos juntamente con Él. ¿Cierto? Entonces eso es importante. La resurrección me hace entender que es la señal que Él nos ha dejado. Entonces te digo algo a ti. Si tú quieres ver un milagro para creer en Dios, estás equivocado. Por eso ahorita leíamos, la generación perversa y adúltera demanda señal. Pero no habrá una señal, sino la que ya fue dada, que Él murió y resucitó al tercer día. ¿Sale? Regresemos a la historia. Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. ¿Sí? Entonces, esta es una frase, creo que retadora, pero creo que es para probar una fe genuina. Y yo tengo una pregunta a ti. ¿Tú eres movido por lo que ves o por lo que escuchas? Por lo que lees. ¿Necesitas ver algo para poder creer? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sanado a este muchacho? Ya sabemos la historia, y sanó al muchacho. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sanado al muchacho? ¿Seguirías creyendo? ¿O este hombre hubiera creído? Luego la pregunta, ¿por qué? Porque muchas veces tú le pides algo a Dios. Y quizás si Dios te lo ha dado, has dicho, yo por eso creo en Dios. Pero ¿qué tal si Dios no nos quiere dar lo que pedimos? ¿Dejarías de creer en Él? ¿Tu fe seguiría firme? Pero lo comento por esto, porque hay gente que está enferma. No sé, a lo mejor tiene azúcar, tiene cuestión de cáncer, tiene otros problemas, no sé, de salud, enfermo en algo, no una gripa que a lo mejor se te quita mañana, sino algo, y que le has estado pidiendo a Dios que te ayude, dolores quizás en la columna, en la cabeza, en la espalda, no sé, algún problema. Y le has estado pidiendo a Dios que haga un milagro en tu vida. Y le has estado pidiendo a Dios que te ayude, que te quite el dolor. Y a lo mejor Dios no lo ha hecho. Y a lo mejor Dios nunca lo va a hacer. ¿Seguirás creyendo o dejarás de creer? Porque no puedo yo estar creyendo en Dios por lo que me da y no me da. Hay un gran ejemplo en la vida de Pablo. Pablo le dice que tenía un aguijón. 3 veces le ha rogado al padre. ¿Y el padre qué le dijo a Pablo? Nice, ¿verdad? ¿No? Es más, ya no me lo estás pidiendo. Y Dios le dijo que bástate mi gracia. En otras palabras, que lo que yo he hecho para ti sea suficiente. Y entendió Pablo. ¿Por qué Dios nos permite a veces pasar por esas situaciones si somos sus hijos? Porque Él quiere mostrar cómo a pesar de tu tribulación tú sigues creyendo y confiando en Él. ¿De veras? Entonces Dios quiere que aprendas a creer. ¿Qué tal si no hubiera sanado el muchacho? Creo que tenemos que aprender a tener fe. Acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza, convicción de lo que se espera, ¿sí? La convicción de lo que no se ve. Claro, esto es siempre de lo que Dios nos ha dicho, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a creer. La Biblia me dice que la fe viene por el oír.
¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Aprende algo. Los testimonios son buenos, pero nunca se compara a la misma palabra de Dios. ¿De veras? Le dijeron los samaritanos a la mujer: creemos por tus, ya no creemos solamente por tu testimonio, creemos porque ahora le hemos escuchado. Y eso es lo que la palabra de Dios produce en nosotros. Verso 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Parece que no escuchó lo que Jesús le dijo. Jesús le acaba de decir: si no vienes no vas a creer. Y él dice: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y aquí aprendo yo algo. Muchas veces nosotros, en medio de una necesidad, nos cerramos a escuchar lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo algo, te está hablando a través de su palabra, te quiere enseñar algo, pero muchas veces en mi necesidad me cierro a lo que me está diciendo y solamente estoy pensando en lo que yo quiero, necesito resolver. Y estamos mal. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere hacer en mí. Aún en mi necesidad, claro. Acuérdate de algo. Nuestra vista está limitada. ¿Alguien puede saber qué es lo que hay detrás de esta pared? ¿Alguien tiene rayos X para que de una vez sepamos? ¿No? Nadie podemos ver más de esta pared. Pero Dios puede ver mucho más allá de esta pared. A veces nosotros vemos hasta la necesidad y Dios ve más allá porque Él quiere hacer algo en tu vida. No se trata de lo que yo quiero. No permitas que la necesidad te cierre los oídos a la palabra de Dios. Verso 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Sí? Vino por Jesús. Estaba limitado su poder solamente a su presencia. Y de repente Jesús le dice le dice a Jesús: ve conmigo a la casa. De repente el hombre va solo y Jesús solamente le dijo: tu hijo vive, vete. Y entonces este hombre no descendió con Jesús, pero sí descendió con su palabra. Y interesante, tiene una gran necesidad este hombre. Su hijo está a punto de morir. Y esperando que su maestro venga, el maestro venga con él. Él regresa a su casa solamente con una frase: ve, tu hijo vive. Y se fue solamente. Te hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos descendido a nuestra casa creyendo en lo que Jesús nos había dicho? Yo no sé cuántos. Quizás, yo me puse el examen y yo dije: quizás yo no. Yo le he dicho: no, mejor ven. Te invito a comer, ven. Te voy a preparar un cabrito, ven. No seas malo, Señor, te lo ruego. Yo creo en ti, pero ven. Cuando veo la fe de este hombre, que le crea la palabra y caminó y se fue a su casa con la palabra, me entiendo a veces lo que es tener fe y que nos falta tener fe. Verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas diciendo: tu hijo vive. Se sucedió. Verso 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Es interesante, ¿por qué? Porque los siervos le pudieron haber dicho en la tarde. No, hombre, ya en la noche empezó a sentirse como que más o menos, ¿no? Pues no nos dimos cuenta, pero ya amaneció mejor. No, es bien exacto. Y les dice: a las 7 le dejó la fiebre. Momento exacto, preciso. Verso 53. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. El poder de Jesús sanando a distancia.
Yo no sé ustedes, pero hay una gran diferencia en el que creyó cuando fue a buscar a Jesús al creer ahora que ha visto la obra de Dios. Ahora, no por ver, sino porque él bajó creyendo en la palabra. Es eso, él bajó creyendo. Y creo que ahí tengo que yo caminar en eso, creer en la palabra. Una vez más, ¿qué tanto le crees a su palabra? Si él dice que está contigo, ¿cuántos creen que Dios está contigo? Si él te dice que no temas, ¿cuántos creen que no deben de temer porque Dios está contigo? ¿Que es tu sanador? ¿Que es tu proveedor? ¿Que es tu ayuda? ¿Tu estandarte? ¿Tu pastor? ¿Tu Dios? ¿Tu Padre? Tenemos que aprender a creer lo que Él nos está diciendo. En el instante que Jesús lo dijo, sanó el muchacho. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Su palabra es verdad. No podemos dudar de lo que está diciendo. Y es increíble que nosotros como sus hijos podamos dudar. Hay una historia, y con esto vamos a terminar. Juan capítulo 20, versículo 20. Jesús muere, Jesús resucita y en un momento se le aparece a sus discípulos. Sus discípulos están asustados, ni se acordaban que Jesús iba a resucitar. Pero mira lo que dice el versículo 20, Juan 20, 20. Y cuando les hubo dicho esto, bueno, Jesús les aparece a los discípulos y les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús se le aparece a sus discípulos, les muestra que es Él, le ve su costado. Jesús tiene un cuerpo, es un cuerpo glorificado. No es un fantasma, sino que es un cuerpo glorificado. Y estando ahí les muestra y dice, miren, soy yo. Pero en esa reunión, en ese momento, no se encuentra Tomás. ¿Dónde anda? ¿Quién sabe? Pero no está ahí. Verso 25, vamos a avanzar tantito. Y le dijeron pues los otros discípulos, cuando llegó Tomás, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Interesante, porque no hubo ningún momento, o sea, no están todos ahí. Se aparece Jesús y ¿cómo están, muchachos? Y de repente pues Pedro, ¿no? Que siempre, maestro, Tomás no cree que eres tú. Y a lo mejor Tomás volteando, chismoso, ¿verdad? No, Jesús lo sabe todo. Jesús cree que no estaba Tomás y se aparece y le dice, ¿cómo estás, Tomás? Pon tu dedo, pon tu mano. Quiero que veas. Y entonces Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y entonces viene una bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso somos nosotros. Porque no vimos a Jesús y creemos que ha resucitado. Hay una gran bienaventuranza en eso. En el creer sin ver. Este hombre creyó en la palabra, le creyó a Jesús por lo que Él dijo. Su palabra es verdad, en Él no hay mentira. Este hombre descendió a su casa creyendo la palabra. Yo no sé cuál es tu necesidad hoy, tu problema hoy, pero lo que hoy Dios te va a decir, puedes descender a tu casa creyendo en la palabra que Él te ha dado. Él no tema, yo estoy contigo, soy tu sanador, soy tu ayudador. Él lo va a hacer.
Aprende a caminar creyendo en lo que ha dicho. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otra manera de llegar a Dios sino a través de Jesús. Hoy necesitas creer en lo que Él te ha dicho. Vuelvo a decir, hay una gran diferencia en creer en Dios. Dice en Santiago 2:19, no lo busquen si quieren, yo se lo leo. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer en Dios, hasta los demonios. Creerle a Dios, solo sus hijos. Hay una gran diferencia. Eres un hijo de Él, tienes que creerle. Lo que te ha dicho lo va a cumplir. Lo que te ha prometido lo va a hacer. Importante. Si Él lo ha dicho, lo va a hacer. Si tú crees que Dios lo va a hacer, ¿quién sabe? ¿Sí me explico en cuanto a esto? O sea, yo puedo tener una enfermedad, yo puedo decir, yo sé que Dios me va a sanar, y yo sé que Dios me va a sanar, y puedo orar. Además, lo puedo declarar y decretar, pero si Dios dijo que no. Y van a decir, hermano, ¿te falta fe? No, no me falta fe, sino que Dios me ha dicho que así quiere que esté. Quiere que sea un ejemplo de cómo que a pesar de mi condición pueda servirle, amarle y adorarle. Pero habrá otros que tendrán una enfermedad, incluso terminal, y orarán y Dios puede hacer un milagro. Porque lo peor que puede hacer es, no, pastor, quién sabe si Dios no quiere sanarme, ya no voy a orar. Me voy a resignar a morir así. No, no, no. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Entonces, ¿puedo orar todos los días por mi enfermedad? Sí. ¿Hasta cuándo puedo dejar de orar? Hay dos razones. La primera, hasta que Dios haga un milagro y te sane. Buena razón para dejar de orar por sanidad, ¿verdad que sí? Y la segunda, cuando Dios te diga, ya no ores, no te voy a sanar. Pero mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Orar. Yo sé que Dios puede hacer un milagro. Le preguntaron una vez a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Cuando sanó a un ciego de nacimiento. Y él dijo, ninguno. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Si tú crees en Dios, la gloria de Dios se puede manifestar en tu vida. Yo quiero que Dios se manifieste en mi vida. Yo quiero que Dios supla mi necesidad. Yo quiero que Dios haga un milagro. Tengo que creerle a lo que Él me ha dicho.